Que Dios le bendiga, iglesia. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra celebración en familia, así que disponemos este tiempo para juntos alabar y adorar al Señor con todas nuestras fuerzas. Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Declaramos tal y como
como somos, Él nos amó. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y Él nos recibe con brazos abiertos, nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Decimos tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Declaramos que hay un futuro solamente en Él, solamente en Jesús. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Te animo aquí donde está, pueda cerrar sus ojos, alzar sus manos y vamos a adorar a nuestro Dios que es grande y fuerte. Nos unimos a la creación mientras le adoramos a Él. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz.
venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, sí, Jesús. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, declaramos su grandeza. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, no existe otro nombre como el de Jesucristo. Su nombre es sobre todo es. Eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Levantamos su nombre en alto, su nombre sobre todo es.
grande. Solo Él es digno. Solo Él es digno de recibir. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Jesucristo. Señor, te adoramos, amamos tu grandeza. Declaramos que nadie es como tú, Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo Jesucristo. Él es grande. Él es grande. Grande es Él. Buenas tardes, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Una vez más nos conectamos a través de este medio para poder entrar yo a su hogar, poder sentir la presencia del Señor juntos y poder compartir una palabra. Hoy quiero reflexionar sobre una palabra hermosa que el Señor puso en mi corazón ya hace unos cuantos días, estudiando allí la palabra. El Señor puso este versículo. Obviamente leí todo el capítulo, pero quiero leer un versículo. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Isaías 58:11. Isaías 58:11. Vamos a leer un versículo allí. Sabe que el capítulo 58 es muy conocido cuando se habla del ayuno. Pero claro, si uno empieza a estudiarlo exhaustivamente, se va a encontrar con algunas cosas muy interesantes allí en ese capítulo. Isaías capítulo 58, el verso 11. Vamos a leer la palabra del Señor que dice lo siguiente. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El domingo pasado yo había hablado acerca que el soltarnos de la mano del Señor traía consecuencias. Y había dado algunas razones por las cuales a veces nos soltamos de la mano del Señor. Y hoy quiero hablar cómo Dios camina conmigo en el desierto. Sabe que aquí en este versículo nosotros encontramos una promesa con una garantía de parte de Dios, ¿sí? Allí hay una promesa de bendición de parte de Dios. Pero sabe que si nosotros empezamos, como le dije en un principio, a analizar el pasaje, nos vamos a dar cuenta que para que se cumpla esta promesa en nosotros, la iglesia, sus hijos, esta es una promesa que le había hecho él a su nación, ¿no? Cuando saliera del exilio, que iba a florecer, que iba a ser un tiempo hermoso para ellos, un tiempo maravilloso, el cual no se iba a comparar con los últimos tiempos de David o de Salomón, que fueron tiempos de reinados prósperos. Entonces, y allí habla acerca de algunos requisitos necesarios a cumplir para que la palabra, esta promesa, esta palabra se haga realidad en nosotros. Habla de derechos, de privilegios, habla de responsabilidades, compromisos, obligaciones, que yo creo que aquel que todavía no entendió que nosotros tenemos derechos y privilegios en el Señor, pero también tenemos responsabilidades, compromisos y obligaciones, yo creo que si usted no entendió todavía, es momento que empiece a leer un poquito más la palabra, a escudriñar un poquito más la palabra. Y aquellos que ya son avesados en el estudio de la palabra, que conocen bien el Evangelio, que ya echaron raíces, este mensaje es para usted que entiende la palabra del Señor. Les decía que el título del mensaje es Dios camina conmigo aún en el desierto. Muchas veces nosotros los cristianos nos toca caminar en medio de situaciones complejas, difíciles, en desiertos, y cuando esto ocurre hay algo que nos pasa que es muy normal, que queremos abandonar, queremos dejarlo todo. No queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos congregarnos, no queremos que nadie nos llame por teléfono. Me molesta que me llamen por teléfono, me molesta que alguien me mande un mensaje, me siento incómodo, trato de esconderme, porque allí aparece el desánimo, aparece la incertidumbre cuando nos toca pasar por esos momentos difíciles. Si vos estás pasando por un momento así, similar,
esta palabra en esta tarde es para vos, ¿sí? Si estás desalentado, si estás desalentada, estás agobiado, ves que estás pasando por un desierto, un sequedal allí, esta palabra es para vos. Nos da la impresión cuando pasamos por un desierto que Dios no está con nosotros o que nos ha desamparado, que nos ha abandonado. Pero saben que no es así, porque la Biblia dice absolutamente todo lo contrario. Y allí la primera parte del versículo 11 dice: Jehová te pastoreará siempre. Y esto es interesante, no dice la palabra en tal circunstancia, en tal situación, el Señor va a ser tu pastor. No, dice el Señor, Jehová, te pastoreará siempre. Aunque en nuestra desesperación creamos que Dios se ha olvidado de nosotros, su bendita palabra nos dice, Jehová nos pastoreará siempre. Aún en el desierto, allí quiero que sepas, que tengas seguridad, convicción de que está la presencia del Señor en tu vida. ¿Y por qué en un principio dije lo siguiente? Que algunos todavía no entendieron de que hay compromisos, que hay obligaciones, así como tenemos derechos para con el Señor, también hay compromisos, hay obligaciones. Y aquellos que han entendido ese mensaje, que han entendido esa palabra, van a entender cuando estén allí en el desierto también este mensaje. Jehová te pastoreará siempre. ¿Sabe que la Biblia latinoamericana dice, te confortará en cada momento? La presencia del Señor está aún cuando vos pienses, cuando usted piense que ya Él lo ha abandonado. Su palabra nos habla de un amor eterno. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, aunque estemos en medio de un desierto. No solamente Él está allí con su presencia cuando todas las cosas están pum para arriba. Hay momentos en los cuales tenemos que pasar desiertos. Ayer a la tarde estábamos charlando con la pastora algunas cosas relacionadas con la iglesia y terminamos charlando cosas personales, ¿no? De ambos y hablando acerca de nuestros desiertos, hablando de sus desiertos y hablando de los míos, los momentos, cuáles fueron los desiertos que nos golpearon de tal manera, pero allí, en ese lugar estuvo la presencia del Señor para sostenernos. Entonces nosotros debemos entender que la palabra dice, el Señor, Jehová, te pastoreará siempre. En el libro de Oseas, vaya conmigo, Oseas capítulo 2, el verso 14, dice algo muy interesante. Yo prediqué este mensaje hace ya un tiempo atrás. Dice la Escritura, pero luego volveré a conquistarla, y preste atención a esto, la llevaré al desierto, la llevaré al desierto. Pero no dice la llevo al desierto para abandonarla, hablando de la nación. No la llevo al desierto y la abandono, la largo a la deriva, que se golpee la cabeza. No, yo voy a estar allí con mis ojos puestos. Dice, y allí le hablaré tiernamente. Otra versión dice, y le hablaré tiernamente al oído. Le hablaré dulcemente al oído. Allí cuando nos toca pasar por el desierto, la palabra del Señor es precisa, es puntual y dice que Él nos va a pastorear siempre. Más allá de nuestras quejas, Él permanece a nuestro lado y las promesas de Dios se cumplen. Jehová te pastoreará siempre. En Deuteronomio capítulo 7, el verso 8, vaya a la escritura conmigo, Deuteronomio capítulo 7, el verso 8, dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estás guardando su palabra, estás guardando sus mandamientos, estás caminando conforme a lo que Dios quiere. Él tiene cuidado de vos. Y sabe que cuando hablo de que Él nos va a pastorear siempre, recuerdo lo que dice el Salmo 23, ¿no? Y si nosotros anotamos, empezamos a desglosar el Salmo 23, mire, dice, nada me faltará, me hará descansar, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener temor. Él estará conmigo, mi mesa siempre va a estar lista, mi cabeza estará erguida, mi copa rebosando, el bien y la misericordia estarán siempre, estas me van a seguir, y que voy a morar en la casa del Señor por largos días. Entonces
Él te pastoreará siempre. Ahí cuando estás por el desierto, Él está a tu lado. Les decía que el título del mensaje era Dios camina conmigo aún en el desierto. No solamente en los momentos donde hay bonanza, donde hay prosperidad, donde hay algarabía, donde estamos todos aquí en la iglesia cantando canciones en el cual desciende el fuego de Dios, sino cuando nos toca pasar por esos desiertos. Allí está el Señor para pastorearte. Dice el mismo versículo 11 también: en la sequía saciará tu alma. En la sequía saciará tu alma. Cuando estamos en medio del desierto, pueden ocurrir dos cosas. Seguramente usted debe haber visto algún documental, alguna película de gente perdida en el desierto. Hay muchas leyendas inclusive de gente que se perdió en un desierto. Hay muchos desiertos en el mundo. A veces uno habla de desierto y lo primero que se remonta al Sahara, pero hay muchos más. Hay unos más pequeños y hay muchos de ellos. Y cuando estamos en el desierto pueden ocurrir dos cosas: caer y ser alimento para las aves de rapiña, o en su defecto ser saciados por el agua viva del Señor. Si vos estás pasando por un desierto, hay dos opciones: o te quedás allí y sos presa de las aves de rapiña, que coman tus carnes, que desparramen tus huesos. Como a veces digo cuando hablo con alguien, cuando el enemigo te ve en el piso, el enemigo te va a patear en el piso. Tenés esa alternativa. Y la otra es tomar del agua de viva, el agua viva, el agua que fluye para vida, el agua de su Espíritu Santo. Entonces el ser saciado. La Biblia latinoamericana dice: en lugares desérticos te saciará. Nosotros a veces en las películas vemos que cuando hay alguien perdido en el desierto, deambulando en el desierto, ve espejismos y ve unas palmeras, ve un oasis de agua, y vemos que van corriendo y se largan de cabeza y caen en medio de la arena. ¿Sabés que en el Señor las cosas no son así? En el Señor Él está allí con su presencia. En ese desierto Él va a saciar tu sed. Allí Él va a darte de esa agua viva, para que vos puedas sustentarte allí en medio de ese lugar tan inhóspito, tan hostil. La decisión de sucumbir ante el enemigo o clamar por ayuda al Señor es tuya, es mía, es nuestra. Yo tengo el poder de decidir cuando estoy en el desierto, de sucumbir, de morir allí, de dejarme morir y dejar que las cosas, de decir: no quiero saber nada, ya todo se terminó, ya todo se acabó. O tengo también la capacidad de decir: voy a alzar mis ojos a los montes, porque yo sé que de allí viene mi socorro. Estando en el desierto yo puedo levantar mis manos al cielo y puedo adorar el nombre del Señor. Y esa sequedad que tengo en mis labios, en mi boca, allí puede ser saciada por la presencia del Señor. Dios no necesita que nadie le cuente todo lo que nos pasa. Él sabe lo que nos pasa, pero es importante que le clamen: Señor, necesito de vos. Necesito de vos, necesito de tu presencia, necesito de tu fortaleza. Señor, mis piernas ya no pueden caminar más en este desierto. Mis pies ya los tengo hinchados, ya tengo llagas en los pies, Señor. Ya no tengo fuerzas para levantar mis brazos. Clamo en tu presencia, porque necesito que te manifiestes. Y allí en ese desierto, con ese sol allí del mediodía, radiante, con más de 50 grados de temperatura, donde no hay agua, allí su presencia va a saciar tu sed, va a saciar tu alma. No importa hasta dónde hayamos penetrado allí en las arenas del desierto, lo que sí cuenta si nosotros confiamos en aquel que está con nosotros en ese lugar. Debemos aprender a confiar que Él está con nosotros allí. Isaías 41, vaya conmigo a la escritura. Isaías 41, vamos a leer desde el verso 17. Diría la hermana Cristina, si lo encontró, dígame amén. Isaías 41, verso 17. Dice la escritura: cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Verso 18. Abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles,
y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos, alimentados por manantiales. Él saciará tu alma. Primero dice el versículo, te pastoreará siempre. Luego dice, Él saciará tu alma. Y este pasaje de allí de Isaías 41 habla claramente. Dice, aún en el desierto yo voy a hacer lagunas, dice la NTV. Allí en los lugares imposibles de que haya agua, allí yo voy a derramar de esa agua que fluye, de esa agua que salta para vida eterna, y voy a sostenerte en el desierto. Luego en el mismo versículo, el versículo 11 dice, dará vigor a tus huesos. Dará vigor a tus huesos. El otro día nos reíamos con la pastora porque hablamos que, claro, nosotros tenemos, ya yo tengo 57, mi esposa cumple 57 ahora en diciembre, y le decía, llegamos a los 60 y empezamos, le digo, a vencer la curva, porque estábamos viendo las noticias acerca de la curva del coronavirus, y yo le decía, bueno, nosotros ya vamos a empezar a bajar la curva cuando llegamos allí. Y cuando empiezan a pasar los años, convengamos que no en todos los casos, porque no es una norma, pero pasan los años y nuestros huesos empiezan a debilitarse, nuestros huesos empiezan a doler, empezamos a achicarnos, ya no crecemos más, ya crecemos a lo mejor de otra manera, pero ya nos empezamos a achicar, empezamos a ser más pequeños, y cuántas cosas más acontecen en nuestros huesos. Y acá la palabra habla, me dice la palabra del Señor que mientras este hombre exterior se desgasta, el interior se renueva cada día. Y acá dice la palabra, dará vigor a tus huesos. Toda prueba en el desierto deja marcas, fatigas, cansancio. Hermanos, cuando nosotros hemos pasado en varias ocasiones por el desierto en esta vida, mientras estamos en el Señor, van quedando marcas. Pero ¿sabe qué? Son marcas que dan gloria a Dios, porque hubo un momento en el cual nosotros estuvimos allí en ese desierto con sed, pero convencidos de que el Señor estaba pastoreándonos, de que Él estaba proveyendo el agua de vida para que nosotros podamos pasar ese tiempo difícil, pasar ese trago amargo que nos ha tocado vivir. Todo esto nos va debilitando, y ¿sabe qué? Eso nos asusta, el solo pensar de que vamos a volver a pasar por lo mismo. Y a veces decimos, no quisiera volver a pasar nunca más por esto. Pero ¿sabe qué? La escuela del desierto es la que nos da la fortaleza para poder enfrentar situaciones como estas, en las cuales no tenemos el calor del resto del cuerpo, no tenemos el abrazo, no tenemos el templo, no tenemos alguien que esté continuamente diciendo, levante las manos, alabe al Señor. Y en los momentos que pasamos por desiertos, nos prepara para situaciones esta o peores que en algún momento van a venir. ¿Sabe que Dios lo hace de esa manera con Elías? Elías allí entra en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque él decía, soy el único profeta que queda, el único que no sucumbió. Y empieza con algunos lamentos Elías, y Elías se va allí al desierto. Había otros tantos profetas que no habían doblado sus rodillas allí ante Baal. Entonces allí Dios empieza a fortalecer y dar vigor a tus huesos. El Señor quiere darte vigor, esa fuerza para que puedas salir adelante, porque hay mucho por hacer. Dios tiene planes para vos, para tu vida. Salí de la cueva, salí de allí de ese letargo. Y si estás en el desierto, no escapes del desierto. El Señor te quiere bendecir ahí en ese lugar. Él está a tu lado como poderoso gigante, pero no para que te quedes toda la vida allí, porque entraste en un lugar de confort, entraste al desierto, te hiciste una enramada al lado de un oasis y querés quedarte ahí para escapar de los planes que Dios tiene. Dios quiere fortalecerte, Dios quiere llenarte. Él va a dar vigor a tus huesos. Él va a fortalecer allí cuando vos te levantes un día y digas, no puedo más, estoy cansado, estoy cansada, ya no sé cómo hacer para salir. Allí está su presencia. Luego, en el mismo versículo de Isaías, en el verso 11, dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Cuando
era niño vivíamos en San Pedro de Jujuy con mi mamá. Y sabe que San Pedro de Jujuy tiene algunos ingenios cerca. Tiene el ingenio Ledesma y hay otro que no, el ingenio La Esperanza y otro ingenio más allí. Y resulta que hay muchos canales de riego, canales pequeños a los cuales nosotros nos íbamos a bañar. Canales de riego con un agua muy cristalina, muy cristalina. Y claro, había momentos en los cuales esos canales se secaban y nosotros íbamos a sacar unos peces que había, que se llaman, allá les llaman vieja del agua, no sé qué nombre científico tendrán o qué otro nombre tendrán. Es un animal, es un pez que tiene unos bigotes y tiene como una carcasa. Cuando son grandes uno lo usa para hacer empanadas, se cocinan, pero nosotros íbamos a jugar con los más chiquitos, jugábamos con ellos, como eran ásperos nos tirábamos con esos peces y realmente daba pena ver cómo se empezaban a secar las piedras, se secaba el arroyo. Y sabe que cuando el agua venía nuevamente, a veces se cortaba un día, dos, y esos animales viven varios días, aún en el barro. Y cuando venía el agua usted veía cómo la vida empezaba a volver allí en ese arroyo y en algunas plantas que vivían allí en el costado alimentándose de las aguas. Y acá dice la palabra: y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Qué precioso, cuánto gozo produce la promesa del Señor. Vamos a ser como un huerto de riego, vamos a ser proveedores de esa agua que muchas personas necesitan. Cómo cambia el panorama cuando nosotros vemos que hace mucho calor, está lloviendo, hace un calor tremendo que parte la tierra y vemos que vienen unos nubarrones y se empiezan a sentir los truenos y luego sentimos ese olor a tierra mojada y cambia el panorama luego que pasa la tormenta, aunque se levante un vapor, pero ya bajó la temperatura, sació la sed de las plantas, de los animales que están allí en la sombra, sacando la lengua con la boca abierta. Y a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. ¿Cómo cambia allí ese panorama cuando nosotros vemos que estamos por ese desierto y ahí encontramos esa fuente de agua viva? Allí esa muerte espiritual se transforma en abundancia de vida. Es que Dios a veces Él permite que lleguemos a determinadas circunstancias porque Él tiene un propósito detrás de esa situación que nos toca pasar. Luego que experimentamos ese ardor del calor, la sed, la agonía del desierto, su presencia nos lleva a entender que había algo especial, que Él tenía un propósito, y ahí empieza a cambiar el panorama. Dice la palabra huertos de riego, fecundos. ¿Para qué? Para alimentarnos nosotros, para alimentar a otros, para producir frutos y semillas abundantes, manantial de aguas que nunca faltan. En el desierto hay sequedad, pero en este huerto hay abundantes aguas. Son aguas de su presencia. Qué palabra preciosa esta, qué palabra gloriosa. El Señor te pastoreará siempre, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Cuando las cosas no van como pensamos o como deben ir de acuerdo a lo que nosotros consideramos, nos encontramos que estamos pasando por una situación tan difícil y a veces empezamos a cuestionamos a Dios. Pero ¿sabe qué? Eso sucede cuando nosotros nos enfocamos solamente en saciar nuestras necesidades. Cuando nosotros nos enfocamos allí en saciar aquello que a nosotros nos hace falta. Allí nosotros empezamos a darnos cuenta de que aquello que nosotros anhelamos no es lo que Dios tiene para nosotros. Es necesario pasar por ese desierto. ¿Por qué? Porque Él está allí para bendecirnos. Él está allí para bendecir tu vida. Jehová te pastoreará siempre. Dios camina con vos, aún en el desierto, aún en el momento de soledad, aún en el momento de dolor. Allí está su presencia para acompañarte.
Que esta palabra te lleve a reflexionar, que esta palabra te lleve a entender de que si te toca pasar por momentos difíciles, hay un propósito dentro de los planes de Dios para tu vida. Y aparte de eso, es necesario que pasemos por esos momentos para poder luego salir victoriosos de allí, para poder luego disfrutar de la presencia, la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Y quiero concluir con un versículo de Proverbios, el capítulo 9, el verso 6, que dice: dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos a entender los caminos de Dios. No podemos vivir tantos años sin entender los caminos de Dios. No podemos seguir como niños deseando la leche adulterada. Hay un momento en el cual debemos entender que Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Mi amado hermano, mi amada hermana, que esta palabra haya hablado a tu corazón. Y si estás pasando por ese desierto, el Señor está con vos. Pero no para que hagas una enramada y te quedes allí en ese desierto, sino para que aprendas de todo lo que Él tiene. Allí Él no solamente te va a pastorear, sino Él va a saciar esa sed que tanto agobia en los momentos de sequedad. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias por esta palabra, gracias por esta tarde que podemos compartir, Señor, este tiempo con mis hermanos. Señor, que esta palabra que vino desde tu presencia, desde el trono de la gracia, a mi corazón para compartirla con tu iglesia. Señor, que esta palabra transforme los corazones, transforme las vidas. Señor, si alguno de mis hermanos está pasando por momentos así, momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de desiertos, momentos duros. Si alguno, este tiempo que nos toca pasar de cuarentena y lo que viene por delante todavía, le está golpeando muy fuerte, que aprenda que es un tiempo para poder depender de vos. Porque allí en el desierto aprendemos a depender de tu presencia. Allí nuestra sed es saciada con el agua de tu Espíritu Santo, con el agua de tu presencia. Allí el sol es atenuado con la sombra que vos nos brindás. Señor, que en este tiempo aprendamos, que en este tiempo maduremos en esta área, que si estamos pasando por un momento así, Dios, vos nos estás preparando porque vos tenés planes preciosos para nosotros. Que no reneguemos de cada situación, que no reneguemos de los momentos duros, que no reneguemos de los momentos difíciles, sino que sepamos apreciar lo que vos nos has dado. Yo bendigo a mis hermanos, que tu bendición esté sobre sus vidas. Si hay algún enfermo entre ellos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, sean sanados en el nombre de Jesús. Si hay alguno triste, si hay alguno afligido, si hay alguno que está, Señor, allí con ganas de renunciar, con ganas de tirarlo todo, que pueda entender este mensaje, que le hables a su corazón y que pueda empezar a buscar de tu presencia, de tu gracia. Yo les bendigo y te doy gracias por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a preparar, seguramente usted ya tiene allí su mesa, allí tiene puesta para que podamos compartir la Santa Cena del Señor. Podamos compartir este momento en el cual nosotros conmemoramos, recordamos que Él viene pronto por su iglesia. Allí tenga el pan, tenga la copa y juntos vamos a participar de este momento tan importante que va a quedar grabado en nuestros corazones y en algunas generaciones por mucho tiempo. No sé si en alguna otra oportunidad esto volverá a repetirse, pero esto va a quedar grabado en nuestros corazones. Y cuando lo haga, cuando participe de ese pan, participe de esa copa, hágalo como si fuera la última vez. Hágalo con esa pasión, con ese amor, con ese deseo, con ese anhelo de que Él viene pronto por su iglesia. Que el Señor les bendiga. Mis hermanos, luego de que escuchemos una canción, ustedes van a ver allí en la pantalla el logo de la iglesia por algún minuto. Vamos a participar de la Santa Cena en vivo. Así que no se desconecte, quédese un momento ahí esperando que vamos a participar de la Cena del Señor en vivo.
el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Juntos vamos a decir, eres paz a mi ser. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús. Declaramos juntos, mi Jesús. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo.